Estamos de regreso, 2:47. Le comento antes de entrar con el nuevo mapa electoral, cómo quedó el mapa electoral en la República Mexicana después de las elecciones. La virtual presidenta electa, le comentaba al arranque del noticiario, después de este accidente que sufrió el convoy en el que se movía allá en Monclova, Coahuila, bajó de su auto, se mantuvo cerca de los integrantes de su equipo que resultaron lesionados en el accidente vial que se registra ahí en Monclova, Coahuila. Lamentablemente había una persona fallecida. Insisto, es información en desarrollo. Y lo que ya también se ha dado a conocer es que se trata de una mujer la que falleció en un carro local. Ahí está la información hasta el momento. Ahí está el video para la gente que nos sigue en redes sociales de este accidente del convoy en el cual se movía la presidenta electa en Monclova, Coahuila. Oliva Noticias. El nuevo mapa electoral, cómo quedó después de las elecciones. Qué bueno que nos puede tomar la llamada el articulista y analista político David Saucedo. David, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Quiero saludarte aquí en la auditoría, a tus órdenes. Gracias, David, por tomar esta comunicación con nosotros. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo quedó, pues. Hemos platicado con especialistas como tú durante estas últimas semanas analizando precisamente la configuración política de nuestro país y caray, el voto pues reflejó un apoyo pues mayoritario hacia el presidente López Obrador, hacia Morena, hacia sus aliados. Independientemente de que hay algunas capitales de los estados donde hubo disputas que se quedan con la oposición. Pero ¿cuál es tu visión general del tema? ¿Cómo queda el país después de esta elección, David? Mira, se cumplieron los escenarios que muchos habían advertido, en el sentido de que en América Latina los gobiernos de izquierda gobiernan cuando menos durante 2 periodos consecutivos. Es un movimiento pendular. Después de haber tenido en México varios gobiernos de derecha o de centro derecha, la concentración del ingreso, la desigualdad, la inseguridad, varios factores se conjugan para que la izquierda finalmente asuma el mando. La izquierda a su vez tiene en promedio 2 hasta 3 periodos de gobernar alguna nación, esto con el objeto de corregir los desequilibrios que se dieron a nivel microeconómico. Lo que tenemos es que el presidente está siguiendo más o menos el recetario que han seguido otros países en América del Sur para mantener esta hegemonía de la izquierda. Esos programas sociales con los cuales se dispensa recursos a núcleos poblacionales no se inventó en México, se inventó en Brasil, la famosa Bolsa Familia, con la cual Lula da Silva pudo en varias ocasiones repetir como presidente e incluso heredar el mando a Dilma Rousseff. Por supuesto que hay de parte de la izquierda un desprecio a los órganos autónomos, a los órganos electorales, en general al sistema democrático, porque en general el sistema democrático se opuso en su momento al arribo de la izquierda. No lo justifico, pero entiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca este dominio hegemónico, tratando de subyugar al poder legislativo, al poder judicial. Me parece que lo va a conseguir, tiene las mayorías legislativas para esto. Y me parece que además, como tú bien señalas, cuenta con un amplio respaldo popular que ha sido impermeable a los escándalos de corrupción y a las fallas del gobierno federal en distintos ámbitos. En todo caso, percibo pues que la presidenta Claudia Sheinbaum entra con un mandato ampliado que le permitirá avanzar en la agenda de reformas que ella y sus asesores están trabajando. Ese tema, David, y lo tocabas justamente en este momento, caray, pues a Claudia Sheinbaum como presidenta electa le va a tocar la legislativa, pues la Cámara Alta, la Cámara Baja, le van a tocar como le tocaban en su momento a Carlos Salinas de Gortari. Y por supuesto que eso le da, manga amplia para poder actuar conforme lo crea conveniente. ¿Cómo ves este desequilibrio, si es que se le puede llamar así? No sé qué pienses, David. En los poderes que observamos ya particularmente de manera más notoria después de esta elección. Sí, mira, evidentemente la teoría de los regímenes democráticos nos marca como un criterio el equilibrio de poderes, la independencia de los poderes y que haya un contrapeso entre ellos, a efectos de que no haya situaciones de abuso de poder. Sin embargo, la experiencia mexicana es al contrario. Tenemos más bien una cultura política monarquista,
en donde el presidente ejerce facultades constitucionales, metaconstitucionales, y son las que va a ejercer Claudia con muy pocas limitaciones. Quizá la única limitante real que tenga Claudia Sheinbaum como presidenta serán las limitaciones que le imponga el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ya cuando no esté en funciones. Sí, y sobre eso se platica bastante, ¿no? ¿Qué tanto en realidad va a influir el presidente López Obrador? Ya que tocas ese punto, David, aquí se platica mucho también sobre ese tema. ¿En qué momento crees, y a lo mejor te puedes apoyar en ejemplos en la historia política mexicana, ¿no? En la veracruzana también hay ejemplos muy claros. ¿En qué momento crees, si es que ocurre o no, que Claudia Sheinbaum, con el respeto que le tiene al presidente López Obrador y que es su amigo, pues, y lo será por siempre, en qué momento podrá marcar, pues, el sello de Claudia Sheinbaum, divorciándose en este tema, en el tema presidencial de López Obrador? Quizá a mitad de sexenio, pero es algo similar a lo que han vivido otros presidentes del viejo sistema autoritario. En la época priista era normal que hubiera una gran continuidad entre un sexenio y otro, en donde hubiera personajes que repetían en el gabinete líneas que se les daba seguimiento, en este caso los acuerdos con Washington, por supuesto que los acuerdos con los poderes fácticos. Así que quizá Claudia, por supuesto, va a imprimir su propio sello de manera paulatina. No creo que vaya a haber como tal un rompimiento, un divorcio, pero sí un distanciamiento gradual, paulatino, en lo que Claudia puede asumir todos los hilos del poder. Quizá estamos hablando que a la mitad de su sexenio ya haya cambiado el número suficiente de gobernadores, haya hecho los ajustes en su gabinete, haya tomado decisiones en materia macroeconómica que le permiten ya un deslinde, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente ha sido ha construido pacientemente estas líneas de continuidad en materia de seguridad. El principal baluarte, el principal bastión para mantener esto sería el ejército. En materia internacional hay acuerdos que no se pueden desconocer con Washington, con la jerarquía católica, con los empresarios, con los gobernadores electos. El presidente ha construido una pesada camisa de fuerza que va a tener que ponerse el primer día de su gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum. Es David Saucedo, consultor y analista político. David, te pregunto, para todo el estado de Veracruz, a ver, hay varias voces, tanto que lo han dicho en medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos y demás, han comentado que Morena, por supuesto que sus aliados, pero pues hablando de Morena, es lo que ocurrió en esta última elección es prácticamente un símil de lo que ocurrió con el PRI en su etapa más robusta, en su etapa de mayor fortaleza. ¿Lo ves así? Y si lo ves así, entonces estaríamos en la antesala, o si no en la antesala, pues ya en el desarrollo de un régimen político que va para largo, David. Bueno, ahí tendríamos que ver qué ocurre con la derecha. En efecto, no ha habido liderazgos que pudieran capitalizar de manera positiva los errores de la izquierda mexicana. El empresariado está fracturado, los norteamericanos respaldan al presidente Andrés Manuel López Obrador, la jerarquía militar también, la jerarquía católica que ha tenido distintas diferencias a lo largo del sexenio con Andrés Manuel, tampoco han operado de manera. Sí, hay varios elementos de la derecha que pudieran integrarse, pero que por el momento no hay ningún liderazgo que pueda asumir este rol. Anaya está en el exilio, me parece que Xóchitl Gálvez fue una mala candidata, y no percibo que haya en el horizonte algún candidato que pueda asumir este liderazgo de la derecha. Sí, finalmente, David, te pregunto, para todos los veracruzanos, para todos los mexicanos y mexicanas que votaron a favor o en contra de Morena y aliados, por quien haya votado cada quien, en este arranque, ya se aproxima el arranque del sexenio, ¿qué actitud se debe tomar? Es decir, por supuesto, tomando en cuenta que cada quien puede tener esa libertad política de creer en el partido que quiere, en el color que quiera, pero ¿cuál es la actitud ante el arranque de un sexenio que está pues ya en las postrimerías, David? Es una pregunta interesante, nos la planteamos en algunos foros académicos previo al proceso electoral. Frente a la 4T había dos opciones: o combatir la cuota 4T o tratar de transformarla para que tomara en cuenta a todos esos segmentos de la población que estaban quedando fuera de sus políticas públicas. Evidentemente un segmento de la población, aproximadamente el 40%, decidió combatir en todo caso enfrentar a la 4T. Si nos vamos nada más al frente sería el 30%.
pero el 60% decidió más bien sumarse a la 4T. Entonces yo creo que ahorita combatir a la 4T sería una batalla estéril. Entiendo perfectamente que la oposición lo tenga todavía como una bandera, como un estandarte, pero sería más productivo operar dentro del propio sistema, dentro de la 4T, para obtener las transformaciones y que se requieran, y que la 4T considere aquellos segmentos o temáticas que han quedado al margen durante su primer sexenio. Creo que en este momento lo más pragmático sería, sin ninguna duda, tratar de transformar las políticas de la 4T en lugar de combatirlas. Entiendo perfectamente que un segmento de los partidos políticos, de la sociedad mexicana, la sociedad civil, los empresarios, no estén de acuerdo y tratarán de combatir en todos los frentes a Claudia y al presidente Andrés Manuel, pero creo que ya sería una batalla que no les va a dar ningún resultado. Sí, muy interesante, David. Te quiero mandar un abrazo y por supuesto agradecer que nos hayas tomado esta llamada para todo el estado de Veracruz. David Saucedo, consultor destacado, analista político. David, gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Les mando un abrazo. Oliva Noticias.